Vamos a considerar hoy el mensaje de la cuarta carta. La cuarta carta o el cuarto mensaje que se dirige a las iglesias en Apocalipsis. Quiero que mire la siguiente pintura. Es una pintura realmente. Una mujer cualquiera, quiero decir anónima, no, quizás con el atuendo de aquella, de aquella época. Quizás así luciría. Ustedes saben, no tenemos pinturas fidedignas, no fotografías ni grabados que nos puedan dar con exactitud. Más o menos tenemos cierta información, pero quizás así luciría una mujer de aquellos tiempos. Siguiente lámina, por favor. Vamos a quedarnos un momento por allí. Aquella mujer podría ser quizás Lidia, por mencionar un nombre. Lidia es alguien que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 16. Pablo estaba predicando en un lugar de Europa y dice la Biblia que mientras Pablo predicaba, Dios abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y de manera que Lidia se creyó en el Señor. Al escuchar la predicación, el mensaje de Pablo, la Biblia dice que Dios abrió su corazón, ella creyó y fue bautizada al poco tiempo y casi que de manera inmediata le rogó a Pablo que ella quería alojarlos en su casa. A Pablo, a Timoteo, a Silas, a Lucas, que era quien escribía y que estaban con ellos, por lo menos a ellos cuatro. ¿Por qué hablamos de Lidia? Porque Lidia era procedente de una pequeña ciudad en Asia que se llamaba Tiatira. Lidia era oriunda de Tiatira, había nacido en Tiatira. Y dice la Biblia, allí en Hechos 16, que Lidia era vendedora de púrpura. Vendía telas, vendía sustancias para teñir las telas del color púrpura. Había un comercio muy fuerte en Tiatira, con las tinturas, con el comercio de telas y de la púrpura específicamente. Quisiera leer algunas cosas, ¿no? Con relación a Tiatira, que es la sede de la cuarta iglesia. Tiatira era la ciudad más pequeña de las 7 que se mencionan. Ya hemos pasado por Efeso, pasamos por Pérgamo, pasamos por Esmirna. Ahora Tiatira era la ciudad más pequeña de las otras que inclusive se iban a mencionar, de las 7 iglesias. Estaba sentada esa ciudad no sobre una montaña, por ejemplo, como Pérgamo, sino que estaba en una planicie. Una cosa que no era una característica que no era tan común. Generalmente las ciudades las construían en sitios donde la naturaleza ofreciera cierto refugio, que estuvieran rodeadas de algunas montañas, como protecciones naturales. Pero una ciudad en una llanura estaba como que muy expuesta a invasiones, a peligros, a conquistas, en fin. Pero Tiatira estaba así, como en una planicie. Apenas con alguna fortaleza militar, pero nada relativamente grande, ¿no? Tenía una ventaja, algo que le daba una ventaja, Tiatira, y era que estaba como en un cruce de caminos. La ciudad estaba en un punto donde convergían distintos caminos para ir a las ciudades más grandes. Entonces estaba en un lugar estratégico para el comercio, para la gente que iba, que venía, la gente que traficaba, que llevaba, que traía distintos materiales. Además de eso, de estar en ese lugar, resulta que como ninguna otra
allí estaban como que centralizado el comercio de toda la región y habían cantidad de gremios, como decir sindicatos, se organizaron allí. Entonces estaba el gremio de los tintoreros, estaba el gremio de los vendedores de lana, estaba el gremio de los que trabajaban el bronce, estaba el gremio de los que trabajaban con esclavos, hasta los que trabajaban con esclavos había un gremio que agrupaba a la gente, a los esclavistas que vendían y negociaban esclavos, panaderos, forjadores de bronce, curtidores, fabricantes de ropa. Ninguna ciudad como Tiatira en ese sentido movía tantas influencias. Y el gremio de los tintoreros, al cual pertenecía Lidia, vendedora de púrpura, era uno de los más fuertes. Movía dinero ese gremio. La púrpura era un material que en aquel entonces solamente lo usaban los reyes, las personas de muy elevada posición social. Cualquier persona del pueblo no iba a vestir de púrpura. Pero entonces se hacía cada vez más, ¿cómo diríamos? Era un honor. Era algo que alguien pudiese adquirir telas de púrpura y vestidos con esos materiales. Eso como que le daba un... Y llegó el momento en que eso se hizo era la moda y tan fuerte que hasta llegaron a reglamentar que había que ponerle ciertas leyes porque ahora todas las mujeres querían vestir de púrpura y todos querían andar con esos trajes, que eso llamaba mucho la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de asuntos religiosos, estoy hablando de las leyes romanas, estoy hablando de las leyes sociales de ese entonces. Otra imagen creo que tenemos allí. Es una pintura, no es una fotografía, pero quizás algo así, los trajes, quizás algo así, las telas. Siguiente, por favor. Lo que está allí es un caracol. El tinte, la púrpura más famosa era la que sacaban de esos caracoles. ¿Qué cosa? Hay toda una historia de que, no sé si es cierta, pero es leyenda, un pescador estaba allí con su perro y está limpiando los caracoles y el perro viene y muerde uno de estos caracoles y de repente el dueño del animal piensa de que se cortó porque lo ve que está rojo y que está sangrando y va a lavar su perro y no se le quita. Y cuando ve, no es que se había cortado, es que el caracol, sí, pero yo creo que es más leyenda que otra cosa. El, el, el asunto es de que estos caracoles, para sacar un gramo, solo un gramo, 0.04 onzas de tinte de púrpura de estos caracoles, se necesitaban 8.000 caracoles. Para sacar un gramo de púrpura se necesitaban por lo menos 8.000 caracoles. Lo que nos debe dar cierta idea de que eso era carísimo. Ponerse en esos tintes, ponerse en esa púrpura, eso era algo muy, pero muy costoso, sumamente costoso. Pero la púrpura que vendía Lidia y la púrpura que procedía de Tiatira no era de los caracoles. Ellos encontraron que había una planta llamada rubia, un vegetal, que la raíz de la rubia teñía. Con la raíz de la rubia, entonces ellos comenzaron a fabricar y a procesar tintes y a procesar púrpura. Lidia, como mencioné, era entonces comerciante de púrpura. No de la del caracol, pero de la otra, era comerciante de púrpura. Y procedía Lidia de Tiatira. Siguiente lámina, por favor, hermano. Un poco para que nos ubiquemos, son una imagen de la zona, de las distintas
ciudades o iglesias que se mencionan. Comenzamos en Efeso, seguimos a Esmirna, fuimos más al norte con Pérgamo y luego viene Tiatira, que es donde estaremos hoy. Estaba a unos 60 kilómetros más o menos de Pérgamo hacia abajo. Luego iremos hacia Sardis, Filadelfia y la Odisea. La siguiente imagen, por favor. Esto mismo, visto en un mapa mucho más amplio, es la zona de Asia Menor. Mire dónde está África al sur, donde está Grecia, donde está Italia, más o menos en aquella región continental. La siguiente, por favor. Ruinas actuales. Todavía la ciudad existe, por lo menos hay una ciudad en ese lugar, ya no se llama Tiatira, tiene otro nombre, pero esas son ruinas de la antigua Tiatira. Los creyentes en Tiatira estaban en una situación más o menos complicada, aunque no había tanta idolatría, no se adoraba al emperador, vamos a decirlo así. Que en otras ciudades se le rendía culto al emperador, en Tiatira no era así. Pero, sin embargo, había un templo dedicado a Apolo, había otro templo dedicado a la diosa Arterias, abundaban el culto o los cultos en forma de banquetes y de festivales en honor a diversos dioses. Habían cosechas, entonces habían unos dioses de la cosecha y ellos les rendían honor en cada una de sus épocas. Abundaban los banquetes, festivales, reuniones de tipo social, pero que eran más bien religiosas. Y la iglesia se estableció allí. Algunos piensan que a través de Lidia, que se convirtió en Filipos, llevaría luego la palabra ya. No hay certeza de eso. Pero cuando Juan escribe el mensaje de parte del Señor para esta iglesia, la iglesia estaba establecida ya en Tiatira, pero se encontraba en ese apuro, en ese estrecho de que a los creyentes le decían, para trabajar tienes que estar afiliado al sindicato. Pero el sindicato a su vez estaba afiliado a una actividad religiosa e idolátrica. Y si el creyente no participaba y no estaba inscrito, entonces se le cerraban opciones de trabajo. Si no pertenecía al grupo, al sindicato. Y siempre será un motivo de consideración. ¿Qué hacer cuando las situaciones nos ponen en ese estrecho? Me llama una persona, me dice un hermano, que me están mandando a trabajar el domingo. ¿Debo ir o no debo ir? Que si no voy me van a rebajar el sueldo. Esa es la vida. Esa es la vida. Que si no voy puede ser que pierda el trabajo. ¿Qué ponemos en la balanza? ¿Quién debe estar en el primer lugar? ¿Quién entendemos que nos da todas las cosas? ¿De quién entendemos que recibimos? ¿O nos la buscamos nosotros, nos la garantizamos nosotros? No. Y estamos llamados a honrar al Señor, cueste lo que cueste. Cuesta que si voy al templo voy a ganar menos. Bueno, Dios me proveerá de otra forma. Poderoso es para suplir. Pero puede ser que pierda el trabajo. Pero del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, a veces nos encontramos en unas situaciones donde decimos, no, pero es que no puedo. No, ponga bien en claro cuáles son sus prioridades, quién debe tener el primer lugar y a quién vamos a honrar. ¿Y a quién vamos a honrar? Entonces los creyentes de Tiatira se encontraban en esa situación. Habían otros que les decían, comenzaron a decirles, no, pero eso no tiene nada que ver.
Tú puedes ir y sentarte allí en el banquete y tú puedes estar con ellos y mientras ellos adoran a su ídolo, tú no estás adorando, tú estás allí. ¿No le suena familiar? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con tu fe? O sea, tú puedes vivir tu fe y hacer también aquello. El resultado fue que la iglesia estaba en una situación no limpia, no pura delante del Señor. Y es lo que entendemos por la carta que el Señor envía. Le pido que abra su Biblia o lea conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje que el Señor le envió a la iglesia de Tiatira. Veamos en primer lugar la identidad. ¿Quién escribe? Y el Señor se revela, se manifiesta como, esto dice, esto manda a decir el Hijo de Dios. Es lo primero. El Hijo de Dios. ¿Quién escribe? Dice, esto es el mensaje que envía el Hijo de Dios. Y sabe, es una de las muy pocas declaraciones del Señor sobre su identidad y filiación divina. Muy pocas veces el Señor, cuando estaba en la tierra, le dijo a la gente que Él era el Hijo de Dios. Y siempre algunos le preguntaban, pero ¿eres tú el que había de venir? ¿Pero quién eres tú? ¿Pero por qué tú haces esas cosas? Pero dinos algo, ¿en verdad quién eres tú? El Señor a muy pocas personas les dijo quién era Él en verdad. Y Él les decía, bueno, las obras, miren mis obras, las obras hablan de quién soy yo. Pero muy pocas veces le declaró a alguien de que Él era el Hijo de Dios. Pero había recuerdo el caso de un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y el Señor Jesucristo le sanó, le devolvió la vista. Y luego a ese hombre le abrieron un caso, le abrieron un juicio y lo llevaron, pero ¿quién te sanó? ¿Y cómo sanó? ¿Y por qué tú crees que te sanó? ¿Y qué crees tú? ¿Qué opinas tú de ese que te sanó? Y al hombre lo excomulgaron. Porque decían, ese hombre es pecador, ese hombre es malo. Le dice, yo no creo que sea pecador, yo no he escuchado a nadie que le devuelva la vista a un ciego y que sea pecador. Le dicen, ¿qué vas a saber tú? Y lo excomulgaron. Y luego el Señor Jesucristo se encontró con este muchacho, con este joven, con este hombre que había estado ciego. Y el Señor le dice, ¿y
¿conoces al Hijo de Dios, al enviado del Señor? Y él le dice, no, yo no lo conozco, ¿dónde está? Yo quiero conocerlo para creer en él. Y el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy. Y el hombre se arrodilló y le adoró en ese momento. Pero a muy pocas personas el Señor Jesucristo les manifestó así abiertamente quién era Él. Y a esta iglesia Él le dice, el Hijo de Dios es el que está escribiendo este mensaje. ¿Sabe? Usted, toda persona que recibe, que de alguna manera logra ver, logra percibir que el Señor Jesucristo no fue un hombre más, sino que es en verdad Dios manifestado en carne, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, debe sentirse muy privilegiado. Debe sentirse muy privilegiado, porque a una gran cantidad de personas no se les manifiesta eso, no se les da a conocer eso. Porque hay multitud y solamente de esa multitud hay unos pocos, por un misterio que solamente Dios puede explicar. Hay unos poquitos de esa multitud que entonces perciben y descubren y logran ver que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios, que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación, que en el Señor Jesucristo hay perdón, que en el Señor Jesucristo está la vida, que Él es quien dijo ser la resurrección y la vida, que Él es el enviado del Padre. Siéntase privilegiado, repito, si usted puede reconocer y puede entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Ese es el que escribe. Ese es el que habla. Dice, el que tiene los ojos como llama de fuego. La mirada que escudriña. La mirada que vaya, pero a lo profundo. Usted conoce el refrán, dice, caras vemos, pero no los corazones. Pero el Señor Jesucristo ve los corazones. El Señor Jesucristo, con esos ojos que Él tiene como llama de fuego, Él no ve las caras, Él ve el corazón. Él ve dentro allí de nuestro corazón y nos ve pero completamente, totalmente, perfectamente. Tiene esa mirada que escudriña, esa mirada que descubre lo que es imposible de ocultar. Porque dice la Biblia que no hay cosa que pueda estar oculta delante de Él. Podemos engañar a todos. Podemos engañar a todos. No todo el tiempo, pero por algún tiempo podremos engañar a todos. Absolutamente a todos. Menos al Señor. Menos al Señor. No hay quien le esconda algo, no hay quien le engañe, no hay quien pueda simular algo. Él tiene la mirada, Él tiene los ojos como llama de fuego. Pero también dice, el que tiene los pies como el bronce bruñido. ¿Qué característica? ¿Y quién escribe? El que tiene los pies así como el bronce brillante, refulgente. Sus pies son como el bronce que está en un horno, como el bronce allí expuesto a la llama, fulgurante. ¿Y por qué sus pies son así? Y tendríamos que recordar los pies del Señor cuando estaba en la cruz. Débiles, traspasados, horadados, perforados con el ordinario clavo ese romano. No sé qué diámetro ni qué estaca, pero lo suficientemente grande para perforar ambos pies uno sobre otro y para que con esa fijación allí de ese clavo, esos pies aguantasen, soportasen el peso de todo el cuerpo sobre la cruz. Un instrumento de tortura, la cruz romana. No fue el Señor Jesucristo el único crucificado, fueron miles los crucificados.
Era la pena común que Roma imponía a los malhechores, a los ladrones, a los asesinos, a la escoria de la sociedad. Y el Señor Jesucristo, por eso dice la Biblia, Él fue contado entre los pecadores y de hecho murió entre dos ladrones. Y si alguien miraba la escena diría, ¿a quién están matando allá? No, 3 ladrones. Y el Señor Jesucristo lo tenían como un ladrón más, como los otros 2 que estaban a su alrededor. Pero la crucifixión y la perforación de los pies debía ser algo sumamente doloroso, pero sumamente doloroso. Y el crucificado allí tratando de apoyarse en el clavo que le atravesó los pies para poder respirar, porque se ahogaba. Por la posición, el cuerpo se tendía a bajar y no podía entrar, no podía tener aire en los pulmones y tenía que impulsarse sobre los pies perforados para tratar de agarrar aire. Una agonía, pero terrible. Y el Señor la padeció. Ahora se manifiesta y dice, no como el que tiene los pies perforados, no como el que tiene los pies desgarrados, no como el que tiene los pies ensangrentados, sino como aquel que tiene los pies ahora como el bronce bruñido, que puede pasar por el fuego, que puede desmenuzar todo lo que se atraviese. Y esos pies de bronce bruñido hablan de la autoridad del Señor. Esos pies de bronce bruñido hablan de la autoridad del Señor para juzgar, para imponer su señorío sobre toda otra autoridad, sobre todo cuanto se oponga a su autoridad. Luego de esa identidad, este es el que escribe, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, y comienza el mensaje. Como siempre hemos visto hasta ahora en las cartas, vienen los elogios del Señor para esta iglesia. Es la iglesia que recibe la carta más larga. Tiatira dijimos que era la ciudad más pequeña y tal vez la iglesia también sería pequeña, pero es la iglesia que recibe la carta más larga, el mensaje más extenso, y es una de las iglesias que recibe más elogios de parte del Señor. Hay por lo menos 4 o 5 aspectos allí que le invito a ver así de manera muy general. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y comienza a detallar tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, que vas como en crecimiento, que comenzaste con poco y vas ahora con cosas más grandes. Son un conjunto de virtudes, de signos positivos. No hay nada negativo en todo esto, son solo signos positivos que están presentes en esa iglesia. Amor, fe, servicio, paciencia, crecimiento. Y cada una de estas cosas son necesarias. Cada uno de estos elementos son necesarios para la vida cristiana, para la vida en Dios. Piense por un momento, ¿podemos vivir la clase de vida que Dios nos llama a vivir sin amor? ¿Podremos acaso llevar la clase de vida que Dios desea para nosotros sin fidelidad, sin fe? Pero entendida la fe como fidelidad. Fidelidad. ¿Podemos llevar una relación con Dios, una vida en Dios sin servicio, sin servirle a Él? ¿Podremos solamente ser espectadores? Yo llego y estoy allá y me reporto, pero no le sirvo, ni sirvo a mi semejante. La paciencia, entendida la paciencia como la capacidad de aguantar, de que llevo la carga. Tengo una carga, pero ahí la llevo en Dios. Llevo una carga que me pesa.
Si no, no lo sería. Si no, no sería carga. Pero la sobrellevo y la aguanto caminando con el Señor hasta que Él me libere en esta vida o en la otra. Y lo otro, del crecimiento, ¿sabe? Esta iglesia de Tiatira, con estas características, nos invita, nos enseña, nos desafía a que nosotros también busquemos y procuremos tener estas cosas. Y no podemos ignorar y conformarnos, no, yo no sé si las tengo o no, no, es que nos conviene asegurarnos. Nos conviene asegurarnos de que las tengamos. Y no solo que las tengamos, que sean puntos fuertes en nuestra vida y que abundemos en esas cosas. En amor, en fidelidad, en servicio, en paciencia, en crecimiento. Estamos llamados a vivir para Dios. Usted que me escucha, sin que yo conozca nada de su vida, usted está llamado a vivir para Dios. Y si le llego a conocer más íntimamente, le tendré que decir lo mismo. Usted está llamado a vivir para Dios. Fuimos traídos a esta tierra por un Dios que pensó en nosotros desde antes que naciéramos, que nos formó, que nos diseñó, que hizo planes con nosotros, que nos dio las cualidades, las características que tenemos, las fortalezas que tenemos, los dones, talentos, como los queramos llamar, hasta las oportunidades, para que vivamos para Él. Fuimos llamados, fuimos traídos a la existencia para que vivamos para Dios, no para nosotros mismos. Podemos también vivir para nosotros, pero eso es un desperdicio. Perdone la expresión. Mientras que si aprendemos a vivir para Dios, hallaremos plenitud, nos sentiremos realizados, nos sentiremos satisfechos, a la vez que entonces encontraremos el propósito y el sentido para que el que estamos acá. Si aprendemos a vivir para Dios, el elogio que Él nos quiera dirigir, porque el Señor nos habrá de dar un elogio entonces, ese elogio será nuestra mayor recompensa. Nos pasamos la vida buscando recompensas, nos pasamos la vida buscando satisfacciones, buscando un reconocimiento, buscando algo que nos diga sí, valió la pena. Esto que hiciste valió la pena. Este tiempo que dedicaste a eso valió la pena. Estos sacrificios que hiciste valieron la pena. Pero ¿sabe? El elogio que realmente nos dará como la satisfacción completa es aquel que nos puede dar el Señor. Porque nos diga, bien, buen siervo y fiel has hecho, ven, pasa. O porque nos diga, sí, está correcto, está bien, te voy a recompensar. En fin. ¿Sabe? Por otro lado, el Señor le dijo a esa iglesia, yo conozco. No sé si ella lo conocía, pero el Señor lo conocía. No sé si otras iglesias lo reconocían o dirían, pobrecita la iglesia de Esmirna. No lo sé. Pero el Señor le dice, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia, yo conozco tus obras, yo conozco tu fidelidad. Yo quiero decirle, quiero invitarle, acostumbrémonos a servir al Señor en silencio, en el silencio, en el anonimato, quiero decir. En el anonimato. No tenemos que ser famosos. No tienen que saberse por medio mundo las cosas que hacemos para el Señor. Es más, no importa. Es más todavía.
me parece que posiblemente las mejores y más valiosas obras que se hacen para Dios son las que nadie sabe que se han hecho, pero son conocidas de Dios. Quizás las mejores y más valiosas obras de Dios no son las que todo el mundo se entera y salen por las redes y están allí en la parte pública, sino aquellas que se hacen en el silencio y que solamente Dios conoce. Y Él dice, yo conozco. A fin de cuentas, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué debemos buscar? ¿El elogio de la gente o el elogio de Dios? Hay quienes buscan el elogio de las personas y esa es su recompensa. Obtendrán el elogio de las personas. Yo le invito, no se conforme con tan poco. Olvídese del elogio de la gente. Busque el elogio de Dios. Vivan esperando recibir el elogio del Señor. Lo demás se dará cuenta luego que no importa. Vamos a los reproches, hermanos. Número 3. El Señor le dice todo esto a la iglesia, todas sus buenas cualidades, pero, dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dos generalidades, vamos a mencionarlo así. Número 1, le dice el Señor, toleras que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca, como dice textualmente, y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La tolerancia es una virtud. En ciertas situaciones y en ciertos contextos, la tolerancia es una virtud. Cuando se trata de que podemos sobrellevar, que podemos soportar con paciencia las faltas de nuestros semejantes, le tenemos paciencia a alguien porque, bueno, él es inmaduro, le tenemos paciencia a alguien porque él no sabe cómo son las cosas y hay que sobrellevarle. Es una virtud. Por el amor sobrellevamos muchas cosas que aunque nos cuesten o aunque nos duelan, las toleramos por causa del amor. Y hay virtud en ello. Por el amor, por causa del mismo amor, se sufre muchas veces y hay virtud en ello. Pero la tolerancia que había acá era una tolerancia mala, que no era virtuosa. Esta tolerancia en esta iglesia se volvió un problema muy dañino. Y es que la tolerancia se vuelve un problema cuando esa tolerancia es sinónimo de pasividad. Cuando esa tolerancia es lo opuesto a la ley de Dios. Cuando es pasividad, es permisividad, es consciente de que eso está allí. Sé que eso está mal, pero allí lo dejo tranquilo, no lo voy a tocar, no lo voy a incomodar. Sé que esa situación que está allí no debería estar, pero yo no le voy a decir nada, lo voy a dejar que se quede allí. Es un problema. Esa tolerancia, esa actitud tolerante hacia el mal es dañina, perjudicial en gran manera. Y el Señor le dice a esta iglesia, tengo algo contra ti. Has tolerado una situación que no deberías haber tolerado. ¿Sí me explico? Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos en todos los contextos. Hay cosas que una madre no debería tolerar de sus hijos, por mucho que los ame. Hay cosas que no debería tolerar. Hay cosas que una esposa no debería tolerarle a un esposo. Hay cosas que un esposo no debería tolerarle a una esposa. Hay cosas que en las familias no se deberían tolerar.
Pero no solo en la familia, también entre las relaciones nuestras. Hay cosas que no deberíamos tolerarnos unos a otros, por más amigos que seamos, por más confianza que nos tengamos. Y así en cada contexto, así en cada contexto. Hay cosas que las sociedades no deberían tolerarle a sus líderes. Usted sabe el caos, el foso en que nos encontramos como nación, porque aquí en Venezuela toleramos cosas que no debimos haber tolerado jamás a nuestros gobernantes. Por eso estamos como estamos. Porque se permitieron y se toleraron cosas que nunca se debieron tolerar. Pero vamos a olvidarnos de eso porque no estamos acá para hablar ni de política, ni de gobiernos, pero vamos a hablar de la iglesia. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, tengo algo contra ti y es que tú has tolerado una situación que no debiste haber tolerado. Las iglesias también se enferman. Las iglesias, por muy buenas obras que tengan, por mucho amor que tengan, por mucha fidelidad que tengan, por mucha paciencia que tengan, por muchos planes de crecimiento que tengan, las iglesias también se enferman y se contaminan al tolerar cosas en su seno que no deben tolerar, que el Señor no tolera. Y era lo que pasaba con la iglesia de Tiatira. Toleras eso. ¿Qué es lo que toleraba? El Señor le dice, toleras que esa mujer, que ella se dice profetiza, pero que no es ninguna profetisa, enseñe y seduzca. Hoy no voy a entrar en muchos detalles de esto, ¿no? Solamente lo siguiente. Desde que la iglesia es iglesia, el peligro y la falsa enseñanza ha estado siempre golpeando las puertas de la iglesia. Y muchas veces se ha logrado entrar. Y muchas veces no solo ha entrado, se ha montado en el púlpito de la iglesia. En todas las épocas, en todas las generaciones pasadas y en nuestro presente hoy más todavía. Y hay cantidad de púlpitos donde está algo que no debería estar o alguien que no debería estar. Y tenemos un problema en nuestros tiempos, en nuestros tiempos de modernidad, donde se van borrando fronteras, donde se van borrando barreras, donde queremos anular todo lo pasado y decir ahora todo está permitido. Tenemos un problema con esa actitud. Porque aunque el hombre de hoy moderno diga, no, ahora todo está permitido, el que dice que esto, dígalo así, el que lo quiera hacer asado, que lo haga asado. Cuando yo voy a las Escrituras y cuando usted va a las Escrituras, usted encontrará de que aquí no dice, aquí no respalda esa doctrina de que todo está abolido y que cada quien haga como le dé la gana y que cada quien viva la vida como quiera y que cada quien viva la fe como quiera vivirla. No, señor. En ninguna parte va a encontrar esto acá. En ninguna parte va a encontrar, sino que tenemos que ir a lo que la Escritura establece y a la forma como Dios ha ordenado que se lleve la vida, que se lleve la vida. Doble problema tenía Tiatira. Número 1, que había una falsa enseñanza. Número 2, que había una mujer influyente en el púlpito. Y eso es un problema. No se vaya a escandalizar, pero sí, casi siempre es un problema. Número 3, que ella decía que era profeta y no lo era. Y hoy estamos cundidos de profeta, perdone la expresión. Estamos, pero siendo testigos de cualquier cantidad de profetas, profetizas, etcétera, etcétera.
¿Qué hacen ellos? Dijo el Señor, permite que ella enseñe y seduzca. Enseña y seduce. El apóstol Pedro diría, segunda de Pedro 1:18, que habían hombres, que habían personas que con palabras infladas, con palabras muy grandes, con palabras abombadas, le hablaban a la gente para seducirlo, para convencerlo y para volverlos a esclavizar a las cosas de las cuales el Señor les libertó. La fornicación que se menciona allí, en el verso final del verso 20, no es el aspecto de la inmoralidad sexual física, que casi siempre está presente en las enseñanzas falsas. En casi todas las sectas falsas y en todos los ministerios falsos casi siempre hay asuntos de inmoralidad sexual. Pero es casi una fija, que en todo ministerio falso hay una mancha de inmoralidad sexual o la inmoralidad sexual está presente. Casi siempre. Pero no es eso lo que está señalando allí, como la inmoralidad espiritual, como la infidelidad espiritual. Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo quiero decirle, hay actividades, escúcheme, por favor, hay actividades, hay prácticas, hay lugares, hay espacios, hay compañías en las que el Dios Santo no desea ver a sus hijos. Hay lugares donde usted no debería estar. Hay personas con las cuales usted no debería tratar. Hay otros que dice la Biblia, usted debe tratarlos, pero así de lejito y casi que no queriendo tocar ni siquiera su ropa. Hay sitios en internet a los cuales el Hijo de Dios no debería entrar, ni de asomito, ni de asomo, ni de reojo. Hay costumbres y hay prácticas, hay modas que se están moviendo en nuestra sociedad hoy, de las cuales el Hijo de Dios no debería tener nada que ver con ellas. Hay programas de televisión que el Hijo de Dios no le conviene ver. ¿Se me va a pegar algo? Se le va a pegar. No, usted piensa que no, se le va a pegar. Y lo que cuesta sacar esas cosas cuando se instalan en el corazón. Y lo que cuesta sacar ese espíritu cuando viene y se ancla en el corazón de la inmoralidad, de la impudicia, de la infidelidad, de la pornografía. Usted sabe que le da un teléfono celular a un niño y es casi seguro que el 90% de esos niños y de esos jovencitos van a ver pornografía con el teléfono en algún momento. Estadísticamente es así. Y si usted tuviera el valor de confrontar al hijo y de preguntarle y de no escandalizarse, tal vez el hijo le diría sí, en algún momento lo he hecho. El problema no es que lo haga. El problema es lo que se instala allí y que cuesta luego solamente porque solamente el Señor puede sacar eso del corazón. Y entonces, se me cerró aquí el apunte. Deme un minuto. El Señor le dice, tienes eso y permite que ella enseñe, que ella seduzca. Termino este punto con lo siguiente. Donde hay doctrinas de error, donde hay doctrina de error,
hay siempre operación de espíritus de error, de demonios. Las doctrinas de error son doctrinas de demonios. No son simples pensamientos de hombre, ¿no? Que él piensa así. Las doctrinas de error son asuntos espirituales, procedentes de las mismas tinieblas. Y un extravío en una doctrina de error, solamente el Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor, con el arrepentimiento allí presente, nos podrá librar, salvar de tan amargo y tan trágico extravío. El Señor le dice a la iglesia, le he dado tiempo, verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Las misericordias del Señor son tan grandes. Las misericordias del Señor son tan grandes como su poder. ¿Sabe? El mundo está plagado de gente que desprecia a Dios. El mundo está lleno de personas, de gente que desprecia a Dios, que injurian a Dios, que profieren con sus labios palabras de desprecio y de improperio contra el Señor. Y dice la Biblia, y Dios, sin embargo, el Señor no quiere que perezcan. Dice, el Señor no quiere que perezcan, sino que en su bondad todavía espera y espera que procedan al arrepentimiento. Que Dios espera que la gente proceda al arrepentimiento. El hombre puede vivir ciego en su pecado, ciego en su rebelión, y más tarde se va a quejar de su suerte, de que ha tenido mala suerte, de que Dios lo ha tratado mal, de que Dios no ha sido suficientemente bueno para con él. Y sin embargo, la verdad es lo contrario, que Dios ha sido bondadoso, que Dios ha sido misericordioso, que Dios lo ha soportado, que Dios no le ha dado lo que merecen sus actos, lo que merecen sus desprecios, lo que merece su rebelión, que Dios le ha estado dando tiempo para que se arrepienta, para que cambie de pensamiento, para que cambie de actitud, para que cambie de proceder. Y no sé cada uno de nosotros que estamos acá en esta mañana, en qué aspectos el Señor nos está dando tiempo y nos ha dado tiempo para que cambiemos. ¿En qué aspectos el Señor te está dando tiempo para que cambies de actitud, para que cambies tu manera de pensar, para que cambies tu manera de vivir? Y el Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Le doy tiempo y ella no quiere arrepentirse. Pero ¿sabe? Aquellos que se arrepienten, y el arrepentimiento es una palabra hermosa, nos suena, no sé por qué, pareciera que nos suena, ¿cómo será? Sí, podría ser que a algunos nos suene como como humillante, pero el arrepentimiento es una palabra hermosísima. La experiencia del arrepentimiento es algo de lo más hermoso, porque es la persona que reconoce y dice, sí, yo sé, yo he estado viviendo mal, y va y le dice, Señor, es verdad, he estado viviendo en esta situación, lo reconozco. Y dice la Biblia que entonces el Señor, cuando ve esa actitud en la persona, el Señor le borra, pero todas sus rebeliones. Lo perdona, lo limpia, lo sana, lo restaura. El arrepentimiento es una palabra hermosísima en la Biblia, maravillosa. Y entonces el Señor le dice, le estoy dando tiempo para que se arrepienta. ¿Qué va a pasar si se arrepiente? El Señor le va a perdonar, el Señor le va a limpiar, le va a perdonar todo y lo va a tener como si nunca hubiera hecho esas cosas. Algunas personas desde afuera dicen, los evangélicos sí son chéveres, después que llevaron toda esa vida perdida, después que bebieron, después que mujerearon, después que hicieron esto, después que tal,
ahora se meten evangélicos y como si no ha pasado nada. Pero es que es una bendita realidad. Que al llegar a los pies del Señor, el Señor perdonó nuestros adulterios, perdonó nuestras fornicaciones, perdonó nuestros robos, perdonó nuestras borracheras, perdonó todo. Y dice, no traeré esas cosas a memoria. Y da como por sellado todo eso. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Que solamente lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Porque si alguien me dijera, no, pero es que yo creo que Dios te va a perdonar, ¿qué confianza podemos tener en lo que alguien opine? Pero es Dios mismo el que ha dicho que perdonará nuestros pecados y no se olvidará de ellos. Y se olvidará de ellos, no los tendrá nunca más presentes. Bendito su nombre. Todos aquellos que respondan positivamente y den lugar al arrepentimiento, hallarán perdón, justificación, vida nueva y paz. El Señor le dice, la voy a arrojar en cama y en gran tribulación. Dios espera, Dios da tiempo. Y después, si no hay el arrepentimiento esperado, viene el juicio. No puede ser de otra manera. ¿Por qué no puede ser de otra manera? Porque Dios es justo. Porque Dios no es un juez inmoral. Los jueces inmorales, ustedes saben, para la persona es culpable y le dicen, no, tranquilo, y lo dejan libre. En los juicios amañados que nosotros estamos acostumbrados, meten preso al que es inocente y al que es culpable se anda libre, como si nada. Pero no sucede así con Dios. Entonces el Señor da tiempo para que se arrepienta y si el pecador, si la persona, digo pecador porque esa es la condición, pero la persona sigue impenitente y no reacciona, entonces el juicio de Dios se vuelve inminente. El juicio de Dios se vuelve inminente. El Señor le dice, la arrojaré en cama y en gran tribulación. ¿Sabe? Los juicios del Señor son severos. No hay nada tan terrible como los juicios de Dios. Escúcheme. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Así dice la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, en el juicio de Dios. Los juicios del Señor son terribles, son incomparablemente fuertes, pero como dice Apocalipsis 16:7, todos los juicios del Señor son justos. No hay injusticia en Dios. Los juicios del Señor son justos. Termina la advertencia para con esta persona, para con estas personas de Tiatira. Dice, a sus hijos heriré de muerte. Hay trigo y cizaña en el campo de la humanidad. Hay verdad y falsedad en la escuela de la vida. Los falsos maestros y las doctrinas de Jezabel lucen desbordados y parecen multiplicarse por doquier. Pero la sentencia es firme. El Señor dice, a sus hijos voy a herir de muerte. A sus hijos voy a herir de muerte. Los hijos de la falsa doctrina, los hijos de los falsos maestros. Cuando digo los hijos no me refiero a las personas, los hijos, el fruto, la descendencia. Este mundo no tiene compón, humanamente hablando, pero el Señor le pondrá fin a todas sus malas obras. La maldad en esta tierra no hay quien la frene, pero el Señor le tiene los días contados y le va a poner fin. Y le va a poner fin. Número 5. Y dice el Señor, en el mismo verso 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué es lo que todas las iglesias deben saber? 2 cosas, por lo menos. Dice el Señor que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Ya lo mencionamos. No se guía por las apariencias. El Señor
va al corazón. El Señor escudriña la mente y el corazón de sus hijos. Antes de mirar nuestra apariencia, el Señor mira nuestro corazón. Recuérdelo siempre. Antes de mirar nuestra apariencia externa, antes de mirar nuestra imagen, antes de mirar lo que está allí delante de los ojos, el Señor mira el corazón. Antes de alegrarse en lo que nosotros hacemos, el Señor se alegra por lo que ve en nuestro interior, por lo que ve en nuestro corazón. Y eso es algo que debe estar firmemente grabado en nosotros. Podemos hacer muchas cosas, pero si nuestro corazón está apartado del Señor, esas muchas cosas no cuentan, no valen, no valen. ¿Qué debes saber? Dice el Señor, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, que cada quien recibirá lo que merezca. Eso es justicia. Y el Señor es infinitamente justo, eternamente justo, perfectamente justo. Pero la justicia consuela. Haga usted también de la justicia del Señor su consuelo. Consuélese en la justicia del Señor, que llegará, que triunfará, que se establecerá, que le vindicará, que le levantará. Que si usted está esperando en el Señor, la justicia del Señor obrará a su favor. Consuélese en la justicia del Señor. Pero es una justicia que también brinda esperanza. Cuando mire hacia el mañana, cuando miremos hacia el mañana, miremos que la justicia de Dios está allí. Es una justicia que satisface y es una justicia que promete descanso también, mis hermanos. Número 6. Y casi último. Habían dos grupos en la iglesia. Los que estaban participando de la obra de Jezabel, de la doctrina de Jezabel, de las prácticas que promovía Jezabel. Y estaba el otro grupo que se menciona acá en el verso 24. Pero a vosotros y a los demás, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, el Señor dice, tengo otra palabra para ustedes. Tengo otra palabra para ustedes. El pecado de Satanás se dice usualmente que fue el orgullo. Que el pecado de Satanás fue el orgullo. Era un ángel en una posición privilegiada, en una posición de confianza, pero en algún momento su corazón se enorgulleció y no se conformó con eso. Hay algo en el mal como tal, que el mal en cierta forma tiende a hacernos orgullosos. Y el orgullo en cualquiera de sus manifestaciones siempre es dañino y es reprobado por el Señor y nos aleja de Dios. Un corazón orgulloso es un corazón que tendrá muchos problemas para acercarse a Dios. Porque para acercarse a Dios necesitamos humildad. Y no podemos ser orgullosos, arrogantes, soberbios, altivos. Si lo somos con la gente, no nos engañemos. Con Dios también lo somos. Una persona no será orgullosa y soberbia con sus semejantes y va a ser humilde con Dios. Eso es una sola pieza. Así como somos con los hombres, así somos delante de Dios. Si somos altaneros, si somos déspotas en nuestra forma de hablar,
No creamos que vamos a venir, Señor, te amo, Señor. Por favor. Señor ve el corazón. Desde los primeros versos nos lo está diciendo. Él ve el corazón. Más que nuestras palabras, Él ve el corazón. Lo que somos en verdad. Entonces, en el mal siempre hay ese encierro, ¿no? Yo entiendo de que necesitamos, hay ciertos reconocimientos que son necesarios, que hay cierta valía que que es sana que uno tenga, que uno no debe tener un concepto, ¿cómo diríamos? No nos podemos considerar lo que no somos, para mal quiero decir. Somos seres humanos y eso comporta una cierta dignidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso comporta una cierta dignidad. Y si por la fe hemos abrazado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y le hemos reconocido como Salvador, entonces ahora somos hijos de Dios y eso comporta una mayor dignidad todavía. Pero nada de eso puede dar lugar al envanecimiento y al orgullo. Y entonces a que nos sintamos con aires de superioridad y que nos sintamos orgullosos de nuestra posición en Cristo, es una contradicción. El mal siempre tiende a endiosar al ser humano. Y Juan escribe de parte del Señor, hay un grupo que ellos se piensan superiores y que ellos tienen el acceso a las profundidades, a los secretos, a las cosas profundas. No está muy claro si es un elogio, si es una burla, la frase, las profundidades de Satanás. Pero hay quienes se creen que están que son los que ven los oráculos y ven los misterios de la vida allí, de espaldas a Dios. Y llevan una vida de inmoralidad y llevan una vida licenciosa. Cuídese de aquellos que le invitan a relajar su estándar de santidad. Cuídese de aquellas enseñanzas y de aquellas personas que le invitan a que usted estire la cuerda y se vuelva más condescendiente y baje su nivel de santidad y de pureza espiritual. Cuídese de aquellos que siendo creyentes le invitan a tomar licor. Hágales la cruz. De todos aquellos que se dicen cristianos y le dicen, pero no tiene problema, tómese unas cervecitas, hágale la cruz. De lejito. Hola, hasta luego. Cuídese de esas personas que supuestamente siendo cristianos le invitan a tomar licor o le invitan a estar presentes en reuniones. Voy a usar una palabra evangélica, en reuniones mundanas. Cuídese de las personas que le invitan a que usted vaya a un lugar donde está la gente en otros asuntos, compartiendo música, compartiendo copas, compartiendo sensualidad, compartiendo asuntos que lejos de honrar a Dios lo que promueven es el relajo moral. Le van a decir que usted es un religioso, le van a decir que usted es un atrasado, le van a decir que usted es un mente estrecha, mente cuadrada, radical, antiguo, no sé qué otra cosa le dirán. Deje que le resbale todo lo que digan, no le importa. Hágale la cruz a esa doctrina y aléjese de eso, y aléjese de eso. El Señor dice, no les voy a imponer otra carga. Le dice el Señor, pero fíjense la expresión como dice, no les voy a imponer. Pero hay algunas que entonces Él la impuso. No te voy a imponer otra, ya te impuse unas. Hay ciertas cargas que comporta el Evangelio. Si usted pensaba, si alguien piensa, no, en el Evangelio no hay obligaciones, en el Evangelio todo es una vida libre y light. No hay complicaciones, no hay cargas, no, olvídese, no, sí hay. Sí hay obligaciones, sí hay compromisos, sí hay cargas establecidas por Dios mismo. Y el Señor dice, no te voy a poner otra carga, ya tienes una. Asumamos la carga del Evangelio. La carga del Evangelio a veces es que la gente nos desprecia. La carga del Evangelio es que a veces no, a ese evangélico no lo quiero acá. La carga del Evangelio es que a veces, nos van a hacer la guerra.
por ser cristianos, por vivir como vivimos. Nos van a decir, no, que Él se la da de sabroso, que Él se la da de santurrón, que Él se la da de esto, que Él se la da de aquello. Y no se trata de eso, pero tratamos de darle al Señor el primer lugar en nuestra vida y de honrarlo en todas las cosas que hacemos. No nos comprenden, bueno, yo quisiera que nos comprendiera y yo quisiera que cada uno de mis conocidos también conociera al Señor. Porque sé que ahí está la vida, que allí está la salvación, que allí está la paz, que allí está todo, la eternidad, que para eso estamos en esta vida. El Señor dice, no les impondré otra carga, pero hay una carga que nos ha sido dada y entonces asumámosla con coraje, asumámosla con valor, asumámosla con valentía, esa carga que comporta el Evangelio. Pero, dice el Señor, no te voy a poner otra carga, pero lo que tiene, ¿qué dice? Retenedlo hasta que yo venga. Y ese retenerlo significa como que usted no se lo deje arrebatar de nadie. No permita que se lo quiten. Ese retenerlo, agárrelo, pero firmemente usted se aferra a eso que el Señor le ha entregado. Pase lo que pase, usted no lo suelte. Te dice, esto me lo dio el Señor y yo me abrazo y me aferro a esto hasta que el Señor venga. No se deje arrebatar lo que el Señor le ha entregado. Reténgalo, que nadie se lo arrebate, no lo pierda, no lo suelte, no se canse de llevarlo, no se canse de tenerlo con usted hasta que el Señor venga. Porque de verdad ha de venir por nosotros, por su iglesia, para establecer su justicia, para establecer su reino. Hay una promesa final que es como doble o casi triple. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Lo mencionamos en alguna de las semanas anteriores. Sí, es una lucha, es una guerra, es una batalla. Apunte a vencer. Aspire a vencer. Aspire a ganar. Aspire a permanecer hasta el fin. Aspire a aprender lo que tiene que aprender para vencer hasta el final. Al que venciere y guardare mis obras, dos cosas, dice, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Le confieso, no logro ver todo lo que ello implica. Le daré autoridad sobre las naciones. La palabra naciones allí es una palabra griega que significa pueblos, de donde viene la palabra etnología. Tiene que ver con los pueblos, con las gentes. Y la palabra regirá es la palabra que se emplea para pastorear. Para pastorear. Le daré autoridad sobre los pueblos, sobre la gente, y las pastoreará. Podría ser una traducción. Le daré autoridad sobre las naciones, aquí dice, y las regirá con vara de hierro, las pastoreará con firmeza. ¿Sabe? Las recompensas de Dios, en todo caso esto habla de autoridad. El Señor dice, le daré autoridad. Le daré autoridad. Las recompensas de Dios siempre conllevan una entrega de autoridad. ¿Por qué de autoridad? Porque Dios es rey. Porque Dios es rey. Y Él está operando un reino. Y Él está estableciendo un reino sobre esta tierra. Y en ese reino de Dios hay operación de poderes y de fuerzas y hay rangos de autoridad. Él mismo lo estableció así, Él mismo lo declaró así. El Señor Jesucristo así también lo declaró. Cuando el Señor comisionó a los discípulos, dice, les dio autoridad para que fueran en nombre de Él predicando y haciendo las obras que tenían que realizar. De manera que las recompensas de Dios comportan una entrega de cierta autoridad. Así es en el presente, así fue cuando se estableció la iglesia sobre la tierra, así será mañana, así será en el futuro, cuando el Señor recompense también a los suyos. Manténgase fiel al Señor y usted crecerá en autoridad. Y lo va a necesitar para su propia vida, para su familia, para las relaciones que usted sostiene con las otras personas.
para el servicio que usted desarrolla para Dios. Manténgase fiel al Señor y usted crecerá en autoridad. No hay otra manera. La autoridad es algo que confiere Dios, no la confieren los hombres. Es algo que confiere Dios. Y Dios la confiere como recompensa a la fidelidad. Un hombre, una mujer que se mantiene fiel al Señor, recibirá autoridad de parte de Dios. Recibirá autoridad de parte del Señor. En último lugar dice, le daré la estrella de la mañana. Casi siempre pensamos que las recompensas de Dios son eternas, que las recompensas de Dios son materiales, que las recompensas de Dios son cosas. Y algunas de sus recompensas sí, tienen esa característica, son cosas. Pero esas son las más pequeñas. Las recompensas más grandes son Dios mismo. La recompensa mayor es Dios mismo. Dice, le daré la estrella de la mañana. No es un objeto, no es un astro, no es un cuerpo celeste. La estrella de la mañana es el mismo Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis 22:16, Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Dios dice, el que venciere recibirá al Señor Jesucristo mismo como premio, como galardón. ¿Sabe? Yo quiero recibir esa estrella. Yo espero que usted también desee recibir esa estrella resplandeciente que es el Señor. Dice, termina el mensaje con la frase que se repite en todas las iglesias, en todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos de adoración, vamos a cantar algo y yo le invito a que dediquemos unos minutos a orar, a presentarnos delante del Señor.